Estamos en el último programa del año, como les decíamos, en este bloque vamos a recibir a Ramón Pampín, economista, para hablar de balances y proyecciones. Cerramos un año donde muchos han dicho puede tomarse como un quiebre en la economía uruguaya en cuanto a que el crecimiento comienza a desacelerarse. Pero bueno, que nos cuente Ramón, que es quien sabe de este tema. Gracias, Ramón, por venir. José, nuevamente gracias por la invitación. ¿Es eso? ¿Es un año de quiebre el 2012? ¿Lo podemos definir así? Primero, lo que tú decís es bien cierto. Hay una desaceleración de la economía. Creció, hace poco conocimos el dato del tercer trimestre, 1,2. Es un buen dato. Seguramente la economía, el Producto Interno Bruto, cierre 2012 con un crecimiento en torno al 4%. Si lo comparamos con años anteriores es una buena cifra y marcando una desaceleración que es esperada e incluso es sana, vista desde ese punto de vista, desde esa cifra. Ahora, luego hay que un poco hurgar detrás de ese 4%, los últimos datos que tenemos es respecto al tercer trimestre, y ahí es ver dónde plantearnos tu segunda inquietud, es decir, de cuál es, si existe algún quiebre de caminos, algún cruce de caminos, si está todo bien o qué cosas hay que replantearse. Ahí yo creo que es interesante ver que ese 4%, que es una cifra importante, recordemos, históricamente Uruguay creció al 2%, ¿sí? Por tanto ese 4% en cifras es una muy buena cifra. Ahora, si la desagregamos, vemos por ejemplo que hay una incidencia muy importante de la producción de electricidad, de energía eléctrica, dado que al sobrellevar el déficit hídrico podemos producir más con agua, energía. Por tanto, gastamos menos combustible, generamos más valor agregado, que es lo que en definitiva mide el Producto Interno Bruto. Ahora, hay otros sectores que quizás están dando algunas señales de advertencia ya en este tercer trimestre y ya puestos con la mira hacia 2013, claro, sí. Industria, comercio, sobre todo esos dos que son sectores importantes desde el punto de vista del empleo y de lo que son el corazón productivo del Uruguay. Claro, que eso es bueno explicarlo de repente para muchos ciudadanos que pueden preguntarse cómo podemos hablar de un país que está creciendo desde hace por lo menos 8 años a tasas muy importantes, históricas, y nos dicen, bueno, 2012, con toda la crisis que se está generando, que se ha generado en Europa, en Estados Unidos, logra crecer un 4%, ¿cómo podemos decir que no es un muy buen año? Bueno, porque justamente está eso, ¿no? No quiere decir que ese 4% sea reflejo de todos los sectores, sino que algunos sectores manufactureros no están tan bien, ¿verdad? Sí, yo creo que ese es un pecado original que los economistas tenemos la obligación de poder levantarlo y de poder explicarlo, en este caso a la teleaudiencia. Es decir, en un número convergen muchas situaciones que son diferentes. Como yo hoy te decía y te señalizaba, puede estar impulsado por el crecimiento de la producción de electricidad, lo cual, es decir, está bien medido, pero refleja una situación. Lo mismo cuando tú escuchás que crece el sector de comunicaciones porque crece la telefonía celular. También es cierto, está bien que se mida, pero las realidades son muy diferentes. Hay sectores que son estratégicos y que quizás no la están pasando bien y por tanto creo la obligación de los economistas es plantear el número, entenderlo en perspectivas históricas, como te decía hoy, decir es un buen número, desacelera respecto a un crecimiento que ha sido inusual. Estamos cerrando una década de crecimiento continuo, es un periodo inusual en la historia económica del Uruguay, pero en definitiva tenemos que pararnos sobre la interpretación de esos datos para ver hacia adelante. Entonces, en ese caso, capaz que hay parte de la industria que no la está pasando bien, ¿sí? Que hay parte del comercio, restaurantes y hoteles, que es la agrupación que se mide, que también están dando alguna señal de desaceleración. Creo que esas son las advertencias donde tenemos que ponerle el ojo para ver si realmente tienen situaciones problemáticas e ir y resolverlas, no como analistas, sino las autoridades. Miremos un poco el 2013, en base a esto que estábamos analizando. ¿Qué puede pasar con salarios? Parece haber una señal del gobierno de, bueno, no aumentos elevados, excesivos según el gobierno para el año que viene y para los próximos años, sino contemplar básicamente inflación. ¿Cómo lo ves? ¿Qué va a pasar? Los consejos y los acuerdos que están cerrando hasta el momento, en su gran mayoría están validando aumentos
salario real, básicamente, que son menores a los que estábamos viendo en la cuarta ronda. Es deber también decir que en realidad gran parte de los sectores más importantes en cuanto a negociación salarial van a negociar ya entrado en el año 2013 sobre el primer semestre. Ahora, el mensaje de los que han cerrado ahora esta quinta negociación colectiva de salarios es validando salarios reales que crecen a un menor ritmo. ¿Te parece que el gobierno va a jugar una carta fuerte, como por ejemplo ya amagó en el tema de la bebida, de intervenir más directamente el año que viene en esos consejos de salarios? Yo creo que la intervención puntual de la bebida uno no puede trasladarla a lo que pueda ser futuros posibles conflictos. Da la sensación de que lo mejor es que armónicamente se validen las dos partes, empresarios y trabajadores, pero en definitiva lo que sucedió con la bebida fue paradigmático y puede haber dejado una señal. Eso lo veremos ya más hacia el primer semestre de 2013, como te digo, son sectores más importantes en cuanto a su peso y su trascendencia en lo que es la actividad productiva y la generación de empleo. Es decir, que en definitiva creo que sí, que básicamente y sutilmente se está encaminando a validar un menor incremento de salarios, aún lejos todavía de vincular el incremento de salarios a la productividad, porque eso requeriría un ordenamiento en cuanto a negociación por rama y negociación por empresa, que creo que no se puede resolver en el corto plazo. Pero en definitiva, en este corto plazo y en estos sectores acotados que estamos viendo, hay un menor ritmo de crecimiento de salarios validado hasta el momento. ¿Qué puede pasar con el dólar? Que son todas las grandes preguntas y todos los planteos que han hecho los industriales, sobre todo exportadores, ¿no? ¿Qué puede pasar con el dólar? El dólar es quizás hoy por hoy el precio más importante que estamos discutiendo con lo que es la inflación. Es decir, ahí tenemos como dos escenarios que nos inducen a pensar dos caminos diferentes. Todos sabemos, lo hemos conversado en otro momento, el problema inflacionario. El IPC seguramente en diciembre muestra un registro bajo, básicamente influido por algún ajuste de tarifas. ¿Vamos a cerrar con una inflación de cuánto, 2012? Más cercano al 8% que al 9%. ¿Sí? Porque básicamente va a incidir de una forma muy importante el plan de UTE Premia, que se llama, y que va a afectar a muchos consumidores y eso se va a reflejar en la tarifa y seguramente incida a la baja de una forma importante y va a arrastrar a un crecimiento de precios de diciembre moderado que creo que luego el cierre del año, complementando diciembre, va a estar más cerca del 8 que del 9. ¿Eso quiere decir que el proceso inflacionario deja de preocupar? Para nada, sigue preocupando tanto o más que antes. ¿Y con el dólar? Ante esa preocupación, ¿cuál es la primera medida? La vez pasada hablábamos, creo que aquí, de la guerra contra la inflación. Es decir, el primer soldado, el que llega más rápido a esta guerra es el dólar. En definitiva, es el que actúa de forma inmediata, por decirlo de alguna forma. Entonces, en ese sentido y bajo esa perspectiva, uno debería pensar un dólar estable en los próximos meses mientras el crecimiento del IPC y el proceso inflacionario no puedan dar alguna holgura como para luego darle importancia al dólar. ¿El piso es 19 pesos? ¿Eso te parece que está pensando el equipo económico? El piso es 19 en la medida que se señalizó hace algunos días mediante la intervención en el mercado cambiario cuando se acercó a 19. Pero déjame complementarte, como te decía, lo de validar un dólar estable, quieto, en la medida que la inflación siga siendo un problema, lamentablemente, y también lo hemos hablado, esa falta de holguras y objetivos múltiples con instrumentos que no necesariamente satisfacen los dos objetivos a la vez, tenemos otro problema con el dólar, y es que en Brasil el dólar está cotizando a 2,1 reales. ¿Sí? Y por lo pronto, ¿Qué significa eso? Eso significa que hay un desalineamiento con Brasil respecto a nuestras monedas. Es decir, en Brasil está en 2,1 reales. Uruguay se vuelve menos competitivo, los productos uruguayos se vuelven menos competitivos. En precios se ven menos competitivos, tanto frente a Brasil como iguales productos que ofrecemos uruguayos y brasileños en terceros mercados. ¿Sí? Y eso creo que es una preocupación, ¿sí? Y por tanto ese desalineamiento creo que es una molestia para el país, una molestia para las autoridades. Entonces, en ese sentido es que en un margen pero muy reducido de acción, creo que ese también es un factor que seguramente estén considerando las autoridades y que traten de ver la forma de poder incidir bajando la inflación y tratando de que el dólar o no baje más o validar una cotización estable. No creo que haya en Uruguay un poder de fuego como para
poder artificialmente elevar el dólar. Artificialmente quiero decir no siguiendo las tendencias del mercado. Ramón, nos queda un minuto. ¿Qué te gustaría destacar para decirle a quien nos está mirando de lo que está pensando en el qué se viene para el año que viene? O sea, ¿cómo va a ser el 2013? ¿Qué le dirías? El 2013 es un año que podemos validar nuevamente tasas de crecimiento ¿Va a crecer el país? En torno al 3,5%, 4%, pero creo que eso es lo menos importante, creo que en cuanto a la cifra, ¿no? Por cierto que es mejor crecer que no crecer. Sí creo que Uruguay tiene que enfrentar problemas desde el punto de vista de la estructuración de sus políticas económicas, de entender que el equilibrio que se encontró hace algunos años no es el equilibrio que estamos parados hoy. Hace unos años la política económica, que básicamente política fiscal, política monetaria, política de salarios, política cambiaria, tuvo en aquel momento un ordenamiento determinado. Hoy, ante un nuevo equilibrio, creo que debemos redefinir cuál es el objetivo y hacia dónde podemos llegar en política fiscal, política monetaria, política cambiaria y política de salarios. Algunos tienen que permanecer, quizás otros tienen que cambiar sus objetivos y poder adecuarse más a estos tiempos. Eso desde el enfoque macro. Luego, otra cosa que creo aportar, o que me gustaría aportar, es entender que Uruguay tiene déficit muy grandes y necesita no solo concretar obras, sino concretar obras a una velocidad importante. Yo creo que la concreción de obras por sí sola, José, no es tan relevante como la velocidad a la que se concretan esas obras. ¿Obras de qué tipo? Obras, por ejemplo, yo estoy pensando en obras de infraestructura, obras de poder facilitar a los exportadores, más que un premio, entre comillas, o un apoyo vía tipo de cambio nominal, sino facilitarle en procesos que puedan reducirle los costos desde el lado de la infraestructura, desde el lado sí de la macro, del lado del ordenamiento salarial, que debería cambiar, ¿sí? Como lo hemos hablado, pero desde la infraestructura, es decir, aportar desde ese lado, porque esas cosas son importantes y son las que construyen el país de los próximos 10, 20, 30 años. Ramón, gracias por habernos acompañado. Encantado. Nosotros nos vamos a la pausa, después vamos a ver un informe especial que hicimos con una recorrida por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, el LATU, una superficie de 11 hectáreas que van a ver ustedes, realmente sorprende si no han estado por allí, con la cantidad de empresas privadas hoy que se han instalado, que se ha generado allí una especie de polo tecnológico interesante con proyectos que están en marcha que vamos a conocer en unos minutos nada más.